tema que se llama, estamos viendo los atributos de Dios y vamos a ver uno de los atributos que son más que nada el carácter de Dios. Dios es bueno, misericordioso y paciente, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios, por favor. Su Biblia, ¿cuántos trajeron su Biblia? Gloria a Dios. Diga después de mí: esta es mi Biblia, la palabra de Dios, que se habla de mí, de lo que soy y lo que debo de ser. Medicina para mi cuerpo y vida para mi alma. Creo lo que está escrito, creo lo que he pensado. Por tanto no temeré, no me rendiré, esperaré a Dios, porque en su palabra he confiado. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y acompáñame por favor a los Salmos 136, verso 1. Salmos 136, verso 1. Cuando estés ahí, dale la gloria al Señor. Y vamos a orar. Padre, te doy gracias por esa palabra, Señor. Te pido que seas tú quien haga la obra hoy, nos enseñe y nos dé, Señor, conforme a tu sabiduría, de poder conocer cuál es la buena voluntad tuya, Señor, agradable, perfecta. Lo que tienes para nosotros, haznos saber para poder, Señor, caminar en el camino correcto conforme a lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Salmo 136, verso 1 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Hemos estado viendo los atributos de Dios. Hemos estado viendo la omnisciencia, la omnipotencia, que Dios es omnisciente, es omnipresente. Pero hoy vamos a ver, son parte de los atributos de Dios, pero es parte de su carácter, de cómo es Dios en su carácter. Y Dios es bueno, es misericordioso y es paciente. Y estas tres cosas van ligadas a lo que es Dios. Por eso es importante, mis amados, entender, ¿verdad?, el carácter de Dios, para poder nosotros entonces conocer más a nuestro Dios y entender cuál es su voluntad y qué es lo que Él espera de nosotros. Entonces, Él es bueno, entera todo lo que Él es bueno, todo su ser, Él es bueno, y todo lo que Él ha hecho tiene el sello de su bondad. Desde antes que Dios hiciera cielo, mar, tierra, desde antes de la creación, Dios ya tenía esa esencia, su benignidad, su bondad. Él no es bueno porque nos dio o porque hizo, sino que Él esa es su esencia, ser bueno, es parte de su carácter. Dios es bueno. Y Él es bondad. Y todo lo que emana de Dios, sus decretos, sus leyes, todo lo que hizo la creación, ¿verdad?, todo tiene el sello de la bondad de Dios. En Génesis capítulo 1, verso 31, después de que Dios hizo cielo, mar, tierra, todas las cosas, plantas, frutos, todo, dice en Génesis capítulo 1, verso 31, y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Entonces todo en la creación misma, Dios nos está diciendo y nos ha mostrado su bondad. ¿Por qué decimos que Dios es bueno? Porque nos da, o porque entendemos que Él es bueno aunque no nos dé. ¿Sí? ¿Me explico? Porque a veces somos egoístas y pensamos de una manera muy humana lo que es la bondad. Pero la bondad de Dios no se basa en emociones, sino en la esencia que Él es. Él no necesita algo o que algo lo motive para ser bueno,
o para mostrarse bondadoso. Él no necesita eso porque su esencia es ser bueno, a pesar de cómo somos. Entonces la bondad del Creador no se limita nada más en el hombre o mostrarle la bondad al hombre, sino se ejercita en toda su creación, en todo lo que hace. Porque cuando Dios terminó de hacer todas las cosas, dijo que vio que todo era bueno, nada era malo. Y yo sé que hay animales que son muy venenosos. Dios los creó con veneno. Dios no los creó con un propósito de dañar al ser humano. Pero desafortunadamente, ¿verdad?, por la caída del ser humano, toda la tierra se corrompió. Toda la creación se corrompió. Pero Dios promete cielos nuevos y tierra nueva. Así es que, mi amado, Dios lo hizo todo bueno y bueno en gran manera. Pero desafortunadamente, el pecado, cuando entró, también se mostró la bondad de Dios, pero también corrompió el pecado la creación que Dios había hecho. En los Salmos, en el libro de los Salmos, en el 145, verso 15, acompáñame por favor. Salmos 145, verso 15. La bondad de Dios se manifiesta en el hecho que cuando el hombre quebrantó la ley de su Creador, Dios no demostró su ira de inmediato. Salmo 145, verso 15 dice: los ojos de todos los que esperan en ti, o todos los que esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Fíjate la bondad de Dios. Voy a leerlo. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das comida a su tiempo, abres tu mano y los colmas de bendición a todo ser viviente. Y no se refiere nada más al hombre, se refiere a todo lo que respira, a todo lo que Dios dio vida. Y dice que ellos, los pájaros, las aves, los animales, las bestias, todos sus ojos están y esperan en Dios, porque Dios es el que los alimenta. Dios es el que los sustenta, porque Él colma de bendición a todo ser viviente. Entonces, cuando la bondad de Dios es manifestada en todo eso, pero el hombre quebranta, corrompe la ley de Dios, todo eso también se corrompió, toda la creación. Pero aún así Dios sigue siendo bueno. Porque cuando aún se haya corrompido, Dios no deja de mandar la bendición, ¿verdad?, de alimentar a las aves del cielo, de darle sustento a los animales del campo, y mucho menos a nosotros, a los seres humanos. No solamente hablo de creyentes, sino de incrédulos también, que aunque no crean en Dios, Dios los sigue bendiciendo. ¿Y qué es lo que motiva a Dios a hacer eso? Su bondad. Su bondad. Mira, si Dios nos pagara conforme a nuestras obras, créeme lo que Dios ya hubiera desterrado toda la humanidad, como lo hizo por allá en el diluvio, ¿verdad? Pero Dios muestra su bondad, aunque cuando pecamos o cuando estamos en pecado, no llega el juicio inmediato para con nosotros. Dios hubiera privado a las criaturas o al ser humano, por causa del pecado, los hubiera privado de toda bendición. Pero en lugar de eso, Dios introdujo, por su bondad, misericordia y juicio en su tiempo, en su momento. ¿Por qué? Porque Dios no quiere desaparecer o destruir la humanidad o su creación. Todo lo que Dios hizo en un principio lo hizo bueno. Pero hay un problema, que el pecado entra en la vida del hombre y eso corrompe. Entonces lo que Dios
vino a hacer es traer misericordia por causa de su bondad y juicio. Entonces, a pesar de todos los males que hayamos hecho o haya hecho el ser humano, Dios siempre está en una balanza con la creación para que la ira de Dios no entre de inmediato. Esto es algo de parte del carácter que Dios muestra para con sus hijos. ¿Por qué? Porque por causa de la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, como dice Jeremías. Por causa de la misericordia de Dios y su bondad, que por su bondad tiene misericordia de nosotros, no nos ha pagado conforme a nuestras obras, mi amado. Yo quiero que entiendas eso y que conozcas el carácter de Dios y cuál es su posición y qué haría Él si no tuviera esta bondad, si Él no fuera bondadoso. Él es bueno, y aunque a veces no recibimos lo que nosotros esperamos, Dios sabe el por qué. Porque así como tú a tu hijo lo privas de ciertas cosas que tú sabes que les pueden hacer daño, que los puede corromper, lo mismo hace Dios con nosotros. Y a veces la gente se molesta porque no recibe lo que a Dios le pide, y se molesta como Dios es bueno. Mírame cómo estoy, mira lo que está pasando en el mundo, mira lo que está sucediendo ahorita con esta pandemia. ¿Cómo Dios puede permitir esto? Dios es bueno. ¿Cómo dices que Dios es bueno? Porque Dios no mira las cosas como tú y yo las miramos, porque los caminos de Dios no son los tuyos, son diferentes. Porque Él conoce tu presente, tu pasado, pero también sabe tu futuro y sabe lo que es mejor para ti. Y cuando la bondad de Dios entre en nuestra vida, Dios va a quitar las cosas que no nos funcionan, que no permiten, aquellas cosas que no permiten entrar en la presencia de Dios. Y a veces no nos va a gustar. Y hay mucha gente que se molesta y deja la iglesia y deja de congregarse porque no recibe lo que está pidiendo. Y empieza a decir que ese Dios en el cual nosotros confiamos no es un Dios bueno. Mira que si Dios no fuera bueno, no estuviera respirando ahorita en ese mundo. Pero es por su bondad que nos ha permitido todavía, mi amado, nosotros, aún en medio de esta pandemia, estar de pie. Y es su bondad, no es otra cosa. Los que confiamos en Dios, sabemos de su bondad. El Señor es fiel para que los que son fieles con Él. Y en eso está basada nuestra fe y caminamos en eso, en la bondad de Dios, en la misericordia, en creer en su palabra. En eso fundamentamos nuestra vida. Por eso estamos viviendo confiados en Dios. La bondad de Dios es grande, mi amado. Es grande, Dios es bueno. Y no va a dejar de ser bueno, aunque la gente diga todo lo contrario. Aunque el impío se enoje, Él es bueno. Porque aún con el impío Dios derrama bendición sin saber. Santiago capítulo 2, verso 13. Acompáñenme, por favor. La bondad de Dios nos muestra su misericordia. En Santiago capítulo 2, verso 13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Por qué crees que nosotros no hemos sido enjuiciados? ¿Por qué crees que cuando pecamos no caemos muertos? Cuando transgredimos el mandamiento, no caemos muertos. Porque dice la palabra: el alma que pecare, esa morirá. Y en aquel entonces el pecado es una transgresión tan horrenda para Dios, que cualquiera que cometía un pecado era desechado, era muerto, porque era la ley de Dios. Para Dios está
delante de Él. Entonces, muchos dirán, pero ¿cómo es tan duro Dios para destruir al ser humano porque no sigue sus reglas? Muchos dirían eso, pero no entienden la bondad de Dios, no entienden la santidad de Dios, no entienden la misericordia, no entienden hacia dónde están caminando, hacia dónde se están yendo. Porque si entendieran, si supieran cuál es el fin de todo aquel que está sin Dios, créemelo, entenderían por qué Dios es tan duro contra el pecado y contra el pecador también. Entonces, mi amado, ¿qué es lo que hace que nosotros pues no caigamos muertos cuando cometemos un pecado? Es la misericordia de Dios, es su bondad. ¿Te acuerdas de Ananías y Zafira? Cometieron un pecado y en ese momento cayeron muertos. Pero Dios ha tenido misericordia para con nosotros. Ha tenido misericordia para con nosotros. El hombre peca contra la bondad de Dios porque menosprecia la benignidad de Dios. Porque si entendieras la bondad de Dios, no estarías en pecado. Porque todo hombre que nace, crea o no crea en Dios, tiene un destino final. Y solamente hay dos caminos. Y es el cielo, que es la presencia de Dios, o es en el infierno, en el lago que arde con fuego y azufre eternamente, totalmente separado de Dios. Entonces, si no entendemos que crea yo en Dios o no crea, mi destino va a ser uno de esos dos. Si lo entendiera, entonces entendería que todo lo que me está sucediendo, cuando Dios me dice que no, cuando Dios está restringiéndome cosas, me está diciendo no a esto, es porque Él es bueno, porque no quiere que me vaya a una eternidad sin Él. Pero el que no sabe de esto, mi hermano, no lo entiende y ve a un Dios enojado, ve a un Dios malo, ve a un Dios injusto, porque lo ve en su carne, no lo ve en el Espíritu y lo que Dios quiere y tiene para nosotros. En Romanos capítulo 2, verso 4, la bondad de Dios no puede ser puesta en entredicho. Y fíjate lo que dice Romanos capítulo 2, verso 4, es lo que Pablo les escribe a los romanos y les dice: ¿cuál es el problema aquí? Dice: o menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dice Pablo que su bondad te debe de guiar a un arrepentimiento. Porque si entendiéramos, si hubiese conocimiento de nosotros, de que Dios es tan real y de que después de esta vida hay otra, y que hay una donde vamos a estar separados de Dios o con Dios, entenderíamos que todo lo que está sucediendo en esta tierra, las cosas que Dios me priva y las leyes que Dios establece, es para mi bien. No es por capricho de Dios. No es porque Dios está con un látigo dándonos, diciendo tienes que hacer esto. No, es su bondad la que nos está diciendo: esto es bueno para ti. Esto es bueno para ti. Entonces, mi amado, y luego dice en el verso 5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. El problema del ser humano es la dureza del corazón, que no puede ver la bondad de Dios en su vida, y todo lo que hace piensa que es malo. Dice: atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la de la revelación del justo juicio de Dios.
tu corazón duro y tu corazón no arrepentido de no reconocer la benignidad, la bondad de Dios, estás atesorando contra ti, ira. Porque Dios estableció esto. Y esto, mi amado, es también el juicio, es parte de la bondad de Dios. ¿Y cómo vas a hacer eso? ¿Cómo va a ser un juicio algo bueno? Mi amado, supongamos que alguien entra y destruye tu casa, la quema, destruye todo lo que tienes, te deja sin nada. Y al tiempo, a ese que destruyó tu casa lo arrestan y lo llevan ante el juez. Y el juez, fíjate, ¿qué diría la gente si este juez dejara libre a aquel que te hizo tan grande daño? Porque pueden decir, yo soy un juez bueno y no quiero que ninguno se pierda, por lo tanto dejo ir al que quemó tu casa. ¿Tú qué dirías? ¿Que Dios es bueno? ¿Que el juez, perdón, es bueno? No, no es justo. Por eso Dios viene y trae un juicio, pero también trae misericordia. Y es en la balanza de Dios en todo tiempo con el ser humano. Dios va a traer un juicio, pero la bondad de Dios dice: voy a tener misericordia de ti. Y esperamos un tiempo, y todo eso está entrelazado con la misericordia y con la paciencia de Dios. Entonces, cuando Dios actúa en juicio, está siendo bueno, porque si no fuera así, mi amado, entonces no tendría caso de estar aquí nosotros. Si Dios no fuera bueno, si no entendiéramos que un día el Señor traerá justicia a nuestra vida, si no entendiéramos que Dios va a castigar el pecado, porque es parte de su bondad, y al que no creyó, por supuesto, va a tener un juicio, pero el que sí creyó también va a haber un juicio, pero vamos a estar en la presencia de Dios. Y eso es parte de la bondad de Dios. Es un poco complicado o un poco enredoso entender cómo Dios actúa. De la misma manera hace un juicio, pero también tiene misericordia y también es bueno. Cómo puede condenar y cómo también puede salvar. Pero así es Dios. Y es su voluntad y es su soberanía. Es algo que humanamente no lo entendemos o no lo podemos entender. Pero por eso es Dios soberano. Fíjate bien. Cuando la gente es mala con nosotros, es injusta. Cuando tú has pasado por situaciones donde la gente te ha menospreciado, donde la gente ha hecho algún daño, te ha hecho algún daño, ¿dónde se muestra la bondad de Dios ahí? Si no supiéramos que Dios es bueno, mi hermano, si no supiéramos que el acercarnos a Dios es bien para nuestra alma, entre nosotros ya nos hubiéramos acabado. Pero porque sabemos que Dios es bueno y esperamos en su bondad, confiamos en Él y nos acercamos a Él. Imagínate que una pareja, por todo lo que están sucediendo, las situaciones, se dejen, se aparten, se divorcien, y vivir con ese sentimiento ¿cómo se dice? De todo lo que tú pasaste con tu pareja. Pero si entendemos que Dios es bueno, volverías otra vez a reflexionar y podrías tú entonces ver que aunque el hombre es malo, Dios no deja de ser bueno y tiene
bendiciones para ti y para mí. Y es lo que debemos de entender nosotros en nuestro corazón, porque solamente Dios es bueno. Mateo capítulo 19, verso 16. Entonces, nosotros debemos andar en la bondad de Dios. Debemos de caminar en su bondad, no en nosotros, pero no en la bondad que nosotros pensamos o creemos, porque la bondad que nosotros creemos es todo aquello que yo pueda recibir, pero no es eso la bondad. Cuando tú o cuando reprendemos a nuestros hijos o de alguna manera los castigamos, para ellos o para nosotros como hijos también en un momento fue algo malo que recibimos de nuestros padres. Me castigas mucho. Pero ahora que estamos mayores, que tenemos hijos, ahora entendemos que nuestros hijos necesitan ser privados, tener límites. ¿Por qué? Porque queremos evitarles cosas que nosotros pasamos. Queremos evitarles que se hagan daño, que se lastimen o no lastimen. Pero no lo entendemos hasta que somos padres. Dios es bueno. Mateo 19:16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno, Dios. No hay bueno, solamente uno, Dios. Habrá hombres bondadosos, sí, pero esa bondad viene de Dios. Habrá hombres que son buenos, sí, puede haber, pero no por sí mismos, sino es que la bondad de Dios que les da el Señor y nos muestra en toda su creación. Entonces, mi amado, por las misericordias de Dios y por su bondad es que estamos aquí. Y vamos a hablar de la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios nace de la bondad de Dios. De ahí nace la misericordia de Dios. No nace del juicio, no nace de su omnisciencia, no nace de su omnipotencia, nace de la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no hizo el cielo y la tierra o las cosas con misericordia. Él la hizo con su poder y porque es bueno. La misericordia de Dios no fue manifestada hasta que entró el pecado. Entonces, cuando entró el pecado, Dios mostró otra parte de Él y que viene enlazada con su bondad, y esta es su misericordia. Su misericordia. Él nunca había ejercido la misericordia ni con los ángeles, ni con el hombre, ni con la creación cuando fueron creados, porque nunca tuvo necesidad de aplicarla o de hacerla, sino que cuando el hombre pecó y quedó destituido de la gloria de Dios, y como el alma que pecare dice que esa morirá, Dios allí introdujo su misericordia. ¿Para qué? Para no acabarlos, para no quitarlos de la faz de la tierra. Fíjate cómo la misericordia de Dios trabaja. Y no es un sentimiento la misericordia. Esto es algo importante, mi amado, porque como seres humanos a veces interpretamos las cosas de una manera humana, como la bondad de Dios, como la misericordia de Dios, como la paciencia de Dios, de una manera humana. Pero no es así como Dios se mueve. Dios no se mueve por emociones. Dios se mueve porque así es su carácter, porque así es Él. Imagínate, yo te voy a decir una cosa. Dios no se mueve porque hay un mendigo incrédulo, ¿verdad?
ateo que no cree en Dios y es un mendigo y anda mendigando en la calle, sucio, desarrapado, enfermo, si tú quieres hasta con lepra. Dios no lo mueve eso. Al pobrecito le voy a dar de mi misericordia, al pobrecito le voy a dar su bondad. No, Dios no se mueve por eso. Dios estableció algo y eso se va a hacer. Por eso Dios no se mueve por sentimientos, pero aún así su misericordia lo alcanza y es paciente para que un día pueda él arrepentirse. Entonces es importante saber que la misericordia de Dios actúa en el juicio, entre el pecado y el juicio. Salmo 145, verso 9. La misericordia de Dios es para todos. Se extiende no solamente para los hombres y los creyentes, sino también en toda la creación, porque sus misericordias se ven sobre todas las obras de Dios. En el Salmo 145, verso 9 dice: bueno es Jehová para con todos. No dice para con los creyentes, no dice para con los cristianos, dice que es bueno para con todos. Pero hay alguien que no cree y blasfema el nombre de Dios. Como Dios es bueno, también con eso es bueno. Y sus misericordias sobre todas sus obras. Entonces todo lo que vemos, mis amados, toda la creación, vemos la misericordia de Dios, vemos su bondad. Dios ejerce misericordia para con los hijos de los hombres, ayudándoles y socorriéndoles a pesar de los pecados. ¿Por qué? Porque es parte del carácter divino de Dios. Si no tuviéramos un Dios bondadoso y misericordioso, mi amado, ni siquiera estuviéramos aquí. De verdad te lo digo, como es Dios de estricto en contra del pecado, tú y yo no deberíamos de estar aquí. Es más, ningún ser humano sobre la tierra. No deberíamos estar aquí. Y Él es el gran juez, Él es el creador y es el que decide qué hacer. Pero por sus misericordias y por su bondad seguimos en esta tierra. Y eso es digno de reconocerle a Él, mi amado. Esto no es algo que tú te ganaste, no es algo que tienes que trabajar por ello. Ni la bondad ni la misericordia de Dios la puedes ganar por tus obras. Es algo que Él decidió darlo. Él decidió ejercerlo sobre ti, sobre la tierra, sobre el ser humano. Y debemos de verlo, mi amado, porque debemos de conocer el carácter de nuestro Dios. Cada vez que conocemos a nuestro Dios, créemelo, hay algo en nuestra mente, en nuestro corazón, que tiene que cambiar la manera de ver a Dios y la manera de caminar sobre esta tierra, sabiendo que Dios es bueno y es justo y que es misericordioso también, pero no dará por inocente al culpable. Mateo 5:45. A pesar de cómo somos, Dios sigue bendiciendo. Crean o no crean en Él, blasfemen su nombre, digan toda cosa en contra de Dios, Dios sigue teniendo misericordia. Mateo capítulo 5:45 dice: mi Señor Jesucristo dijo: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Dice que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos o injustos. Esta es la bondad y la misericordia de Dios. Él hace salir el sol para todos y hace llover para justos e injustos. Fíjate, mi amado, Dios es tan bueno, tan misericordioso y tan paciente, que por la dureza del corazón del hombre y su corazón no arrepentido,
Aún así, Dios espera y le alarga los días al ser humano para ver si un día pueda ese corazón duro poder quebrantarse. Entonces, esta es parte del carácter de Dios. Y la misericordia de Dios, no, vuelvo a decir, no es regulada, o Dios no se mueve por alguna emoción. Él se mueve porque así es Él, y Él determina su voluntad porque Él es soberano. Algo que quiero decirte es que nadie le aconseja a Dios, nadie le dice cómo hacer las cosas ni por qué hacerlas. Nadie le dice al Señor: oye, ¿por qué creaste? ¿Por qué me hiciste de esta manera? Él decidió de su voluntad, y no hay nadie que le diga: oye, ¿por qué no mejor haces esto? Porque Él es todopoderoso, Él es soberano sobre todas las cosas, Él lo sabe todo. Entonces, todo eso no es regulado, su benignidad, su misericordia, su paciencia, su fidelidad, todo eso es regulado por su voluntad, porque Él así decide ser. Por eso a veces dice el Señor en su palabra, dice: no te molestes, no te enojes cuando el impío prospere o se enriquece. Y no te molestes, no tienes por qué molestar, porque aún también Él dará cuentas de todo. No envidies tampoco lo que el otro tiene, porque es impío, porque no cree en Dios y lo ves prosperar y lo ves levantarte. No lo envidies, porque dará cuenta de todo lo que hace. ¿Sí me explico, mi amado, lo que te quiero decir? Tenemos que conocer a nuestro Dios. Vamos por favor a Éxodo 33:19. Entonces, lo que regula su misericordia, o el ejercicio de su misericordia, es su voluntad. Y esto debe de ser así, porque no hay nada ajeno a Dios mismo que le obligue a actuar de una forma o de otra. Nadie le puede decir a Dios cómo hacer las cosas, ni por qué lo hace, porque suyos somos, es su creación. Dice el Señor: mía es toda la tierra, míos son los cielos, mía es toda alma, mía es todo, todo es mío, dice el Señor. Y no hay nadie que le diga por qué y de qué manera hace las cosas. Éxodo 33:19, y le respondió Dios a Moisés, dice: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y dice: y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Le está diciendo: tú no me vas a decir a quién tengo que tener misericordia. Tú no me vas a decir a mí si con este tengo que hacer bueno o no. Tú no me vas a decir a mí cómo y qué ejercer mi carácter y mi juicio. Dice el Señor: esta es mi voluntad. Yo sabré con quién voy a tener misericordia. Yo sabré con quién he de darle de mi bondad. Yo sabré. Y por eso te digo, mi amado, ni las obras, ni tus actos, ni todo lo que hagas va a mover la misericordia de Dios, porque Él decide dársela a quien Él quiere. No podemos extorsionar a Dios. Señor, pero mira lo que yo he hecho, mira todo lo que me he esforzado, y me tienes todo enfermo y agoso. Tendré misericordia del que yo tendré. Y nos va a decir a veces como Pablo: no, bástate en mi gracia. Esa es su voluntad. Entonces, mi amado, dice el Señor que Él decide cómo y por qué tener misericordia. Imagínate que
si Dios fuera influido por ver a las personas en la miseria, o enfermos, o desahuciados, prácticamente seríamos eternos en esta tierra. Pero Dios sabe, vuelvo a decir, la vida no es la que nosotros estamos viviendo en esta tierra. La vida es más allá. En el discipulado que estamos viendo, vimos la vida eterna. Y dijo mi Señor Jesús: en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En eso consiste la vida eterna, en conocer a Dios. Hay gente que piensa que la vida eterna es vivir para siempre. Discúlpame, pero sea que creas o no en Dios, vas a vivir eternamente. Pero el problema es que vas a vivir eternamente sin Dios o en la presencia de Dios. Porque cuando se muere el impío también vive eternamente. Dice la palabra que el espíritu y el alma son eternos. Nada más que el impío va a ir a un lugar de tormento, porque así lo ha determinado Dios. Entonces, ¿en qué consiste la vida eterna que Dios me está diciendo? No es vivir para siempre. En una ocasión mi hijo me decía: oye papá, ¿y qué vamos a hacer en el cielo? Le digo: pues vamos a vivir eternamente. Y me dice: ¿pero qué vamos a hacer? Tanto tiempo allá. De su manera humana, si me explico, de su manera humana, pues vamos a alabar a Dios, hijo. Se agarraba, pero tanto tiempo. Le digo: hijo, es que no entiendes tú la eternidad con Dios. En Él no existe el tiempo. En Él no existe el tiempo. No hay día, no hay noche. Un día son como 1000 años y 1000 años como un día. En una eternidad no es que ay, tengo sueño, me voy a acostar, me voy a levantar, voy a hacer eso. No, no es así. En una eternidad con Dios no existe el tiempo. Y no vas a decir: ay, qué flojera otra vez alabar a Dios. Levantarte como todos los domingos, venir cargando los instrumentos. Y yo creo que mi hijo se imaginó eso, ¿no? Estar cargando otra vez los instrumentos y vamos para allá, vamos a alabar a Dios. No, no es así, hijo. La eternidad con Dios no hay tiempo, no hay cansancio. Vivimos ahí. Haz de cuenta como que sí. Le digo: ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué te pone feliz? Y que puedes hacerlo todo el día si tú quieres. Me dice: jugar fútbol. Pues haz de cuenta que vas a estar tan feliz de esa manera que vas a estar contento y no vas a saber cuántas horas han pasado o qué tiempo ha pasado, porque estás en la presencia de Dios. Estás en lo que te hace feliz. No necesitas, no tienes cansancio, no hay día, no hay noche, no hay llanto, no hay tristeza, todo se acabó eso. Entonces, mi amado, si Dios en ese tiempo, ¿verdad?, mostrara su misericordia de una manera humana o su bondad, sanando a toda persona enferma, créemelo, pues estaríamos eternos aquí. Pero Dios nos está prometiendo esta tierra en este tiempo que estamos viviendo, en este siglo. Dios está prometiendo una vida eterna futura. Vaya, no futura, perdón. Una vida eterna en su presencia. En su presencia. Así es que, mi amado, gócese con el Señor. Entonces, fíjate una cosa: las misericordias de Dios son para siempre. Pero si no fuera por eso, no estuviéramos aquí. Tito capítulo 3, verso 5. A veces la gente se esfuerza por pedirle al Señor o que Dios haga un favor en su vida porque está atravesando alguna situación, alguna cosa. Fíjate que Dios no se mueve, ¿verdad?,
por esa emoción. Dios quiere bendecirte, es más, Dios ya nos bendijo con toda bendición celestial. Y no fue algo que nosotros nos hayamos ganado, pero sí por la fe en Cristo Jesús podemos participar de todas esas bendiciones. Tito capítulo 3 verso 5 nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces, ¿por qué somos salvos, mi hermano? Porque su misericordia se ejerció para con nosotros. Su misericordia se ejerció para con nosotros. No es que yo me gané la misericordia de Dios, no es que yo me aparté del mal para poder alcanzar la misericordia de Dios. No, antes, inclusive de que hubiésemos nacido, Dios ya había derramado su misericordia. Entonces no me la gané, pero Él decidió dármela. Él decidió darme, merece todo el honor y la gloria del Señor. Los impíos tienen, a pesar de su constante, ¿verdad?, desafío en contra de Dios, aún ellos cuentan con la misericordia de Dios. Fíjate que hubo un científico muy famoso, el primo científico, Stephen Hawking, creo que sí. Uno que estaba parapléjico ahí en una silla de ruedas, todo así. Y ni aún así reconocía a Dios. Dios tuvo misericordia de él. ¿Por qué? Porque todo eso que le pasó, él hubiese muerto así. Pero Dios lo dejó vivir para ver si en ese tiempo él hubiese reconocido a Dios. Pero como dice Romanos, nuestro corazón, el corazón duro y el corazón no arrepentido, lo único que deseó fue juicio. Aún así, mi amado, teniéndolo Dios en esa situación, no miró la bondad de Dios. Entonces no importa lo que los hombres digan, no importa que digan no creo, Dios sigue derramando de su misericordia. Dios sigue dando de su misericordia. El Salmo 100, verso 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Este es el carácter de Dios. Eso es lo que ejerce para con el ser humano. Eso es lo que ejerce Dios para con nosotros, su bondad, su misericordia. Pero así como en su misericordia y su bondad, también vamos a ver la paciencia de Dios. Salmo 145, verso 8 dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Fíjate bien, la lentitud de Dios para airarse o para tener ira es una consecuencia de su misericordia. Es una consecuencia de su misericordia. Dios se enoja, como dice Éxodo, porque Jehová tu Dios es Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres a los hijos hasta la cuarta generación de los que le aborrecen. Así es el carácter de Dios. Él aborrece el pecado, pero es paciente. Y esta paciencia es consecuencia de su misericordia. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder, tiene el control, y Él decide ser paciente con el que Él quiera. Él decide serlo. Esto es algo importante, mi amado, porque sin la paciencia de Dios no hubiese misericordia. Si Dios no fuera paciente, ¿has conocido una persona impaciente tú? ¿Cómo actúa? Es una persona emocional siempre, que se deja guiar por lo que está sintiendo, por lo que está
y en ese momento toma decisiones equivocadas, lastima, daña. Entonces, pero Dios no es así, porque Dios no nos paga conforme a nuestras obras, y Él ejerce misericordia, y aparte de la misericordia también ejerce su paciencia. Cuando la maldad del ser humano llegó hasta el cielo en el diluvio, le dijo a Noé: construye un arca. Noé tardó 40 años, escúchame bien, 40 años para construir el arca. En esos 40 años la gente lo veía, y Noé les decía del diluvio que venía, y lo tachaban como loco. Dios les dio 40 años para que su corazón pudiese volver al Señor. Hoy en día seguimos con lo mismo, mi amado, y es la pura paciencia de Dios que nos tiene aquí en esta tierra. Fíjate bien, Nínive era como un puerto, como Puerto Vallarta, vamos a decir, lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de muchas cosas. En cada puerto, ¿verdad? Y más específicamente los puertos, está lleno de maldad, lleno de pecado. ¿Por qué? Porque llega gente de todas partes. Más somos destinos turísticos. Y Nínive era un puerto así. Estafadores, había prostitución, había de todo. Y Dios dijo y determinó destruir a Nínive. Dios determinó destruir a Nínive. Pero su misericordia entró en acción y mandó al profeta Jonás. El profeta Jonás, que no quería ir para allá. ¿Y sabe por qué decía? Porque ya sabía que eras bueno y misericordioso. Jonás, no te importa, vaya y haga lo que le mande. Y ahí va Jonás. Entonces lo mandó el Señor. No quiso ir, usted sabe la historia, se lo comió el pez y por allá lo aventó a la playa. Vaya y haga lo que yo le mandé. Y ahí va. Entonces Jonás empieza a predicar y empieza a decirle: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Fíjate, no les dijo, ¿verdad? Voy a destruirlo mañana, ahorita mismo. Dios les dio 40 días. 40 días. Y estuvo predicando. Y llegó a voz del rey. Y el rey fue entendido. Y el rey se quitó sus ropas reales, se vistió de cilicio, de ropas ásperas, de ceniza, y mandó a que todos, chicos, grandes, bestias y todo, ayunaran y oraran y clamaran para que Dios tuviese misericordia. ¿Qué es lo que miró Dios? El arrepentimiento. No miró las ropas, no miró, ¿verdad?, de que todos se pusieron tristes. Dios miró el corazón que estaba arrepentido, donde habían entendido lo que Dios iba a hacer, y su corazón fue quebrantado y se humillaron delante de Dios. Eso es lo que Dios mira para ejercer su misericordia, para ejercer su bondad. Pero fue por su paciencia que no los destruyó inmediatamente. Fue su paciencia la que hizo mandar a Jonás, y que por esos días no destruyera a Dios a Nínive. Fíjate bien. Después Jonás se sube a una lomita alta para ver la destrucción de Nínive y se duerme. Resulta ser que no pasa nada. ¿Cómo se sentiría Jonás? Oye, pero ¿cómo me vas a poner a mí? O sea, como mentiroso. Yo dije que ibas a destruir a Nínive. Y Dios lo hace dormir, y Dios hace crecer una calabacera ahí con él. Y se levanta Jonás y ve todo aquello hermoso y qué bonito, ¿verdad? Y al día siguiente esa calabacera se seca,
Y Jonás se enoja. ¿Y cómo es posible? Y mira nomás, tan bonita calabacera, se secó, la secaste. Y Dios le responde: si tú tuviste misericordia de esa calabacera, ¿por qué no yo voy a tener misericordia con un pueblo que se arrepiente, que reconoce? Mi amado, Dios nos muestra su misericordia no por lo que hacemos, sino porque Él decide darnos. Y gracias a que Él es paciente, y por sus paciencias nosotros seguimos aquí. Dios ha determinado un tiempo para esta humanidad, para esta tierra, pero ha sido paciente, y no es otra cosa, porque en la paciencia de Dios, allí el Señor soporta nuestras transgresiones. En su paciencia, Dios no pasa por alto el pecado, quiero decirte esto, sino que es paciente, esperando que en nuestro corazón haya un cambio y podamos reconocerlo a Él. Pero Dios no pasa por alto el pecado. Yo quiero que entiendas esto, porque mucha gente piensa que porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, va a pasar por alto. Y no es así. Porque si tú le dices a una persona: oye, ¿sabes qué? Si tú no te arrepientes, si tú no buscas al Señor, si tú no aceptas a Jesucristo, dice la palabra de Dios que tu destino será el infierno. Y te van a decir: ¿sabes qué? Es que no creo, porque Dios es bueno. ¿Cómo me va a mandar al infierno? Si Dios es bueno, me dijiste que es misericordioso, pero su bondad y su misericordia también son parte de su juicio. Pero como no lo entendemos, porque nosotros pensamos que la bondad es lo que a mí me beneficia, y no es así. No es lo que nos beneficia, sino lo que Dios ha determinado hacer. Romanos capítulo 15, verso 5, perdón. Romanos 15, verso 5. La paciencia de Dios se manifiesta en el trato con todos los pecadores. Es tan maravilloso saber que Dios es paciente, porque, mis amados, si Dios no hubiese sido paciente conmigo, yo creo que yo no estaría aquí. Si Dios no hubiera sido paciente para conmigo o para con mi familia, creo que hubiésemos ya nosotros estado separados o quién sabe. Pero Dios resiste porque tiene un plan para con nosotros. Dice Romanos 15:5: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en su paciencia Dios nos consuela. A veces nosotros clamamos y queremos que Dios nos conceda inmediatamente lo que le estamos pidiendo. A veces clamamos y no recibimos, pensando que Dios no nos oye o que no quiere respondernos, pero no es así. Si estamos en el plan de Dios, mi amado, tú tienes que esperar de la misma manera que Dios fue y es paciente para contigo, esperando a que su plan empiece a trabajar en ti. Dice el Señor: mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos son tus pensamientos. Queremos que la restauración venga pronto. Queremos que nuestros hijos sean cambiados, transformados. Queremos que nuestro matrimonio sea transformado en ese momento. La situación en la que estoy viviendo, el Señor la quite. Pero no es así. Tito, me ayuda, por favor. No es así. No es en tu tiempo. No es
Tu propósito es el propósito de Dios. Yo te voy a decir una cosa. Tú le podrías confiar a un niño de 7 años. Si tú, vamos a decirlo, tuvieses $1 millón y es todo lo que tienes, y se lo dieras a tu hijo de 7, 8 años, y haz lo que tú quieras con ellos, ¿se lo darías? ¿Confiarías? ¿O a un joven? ¿Qué haría el joven? Se perdería. Por eso a veces no recibimos lo que nosotros queremos, porque si estamos confiando en Dios, Dios nos va a dar lo que no necesitamos, sino aquello que necesitamos para estar en su presencia. A veces la gente se molesta porque Dios no sanó a un siervo o a una persona. Es que ¿cómo? No entiendo por qué Dios no la salvó, por qué Dios no la sanó y se murió. En la bondad de Dios no es tu plan, es el plan de Dios. Y aunque se haya ido de esta tierra, no significa que murió para siempre. Y así debemos de ver nosotros, mis amados. Y es el carácter de Dios. Porque si entendemos el carácter de Dios, no nos vamos a desesperar, sino vamos a confiar y esperar en lo que Dios ha determinado. Porque ciertamente algo que se va a cumplir, mi amado, es esta palabra. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Entonces, ¿qué es lo que me tiene que animar a mí? Bueno, seguir y confiado que Dios es fiel a su palabra. Y que no importa lo que suceda, a veces aunque no lo reciba de esa manera, Dios tiene el control de todas las cosas y todas las situaciones. Es que no podemos, créemelo, desesperarnos cuando nuestra vida la hemos puesto en las manos del Señor. Y Él es su plan maravilloso, perfecto, que tiene para ti y para mí. Él sabe cómo llevarnos y hasta dónde llegar. Pero debemos de confiar en Él sin desesperarse. Mucha gente ha desertado de este camino porque no ha conocido que Dios es paciente, que su actuar no es emocional, que su actuar no es por lo que cuando tú me digas, Él no es el genio de la botella, que cuando tú lo necesites la vas a frotar y Dios, yo quiero esto, y te va a conceder todos tus deseos. Él no está caminando de esta manera, Él no se mueve de esta manera. Dios se mueve en sus planes que tiene para ti. Cuando vemos a Dios como el genio en la botella, mucha gente por eso deserta de la iglesia, de este camino. ¿Por qué? Porque cuando tiene el problema, quiere flotar esa botella y que aparezca el genio y que le conceda todos sus deseos. Pero no es así, Dios. Dios no se mueve por eso. Dios no está nada más para amar de ustedes, de tuyo y mío. Dios no está, dime, ¿qué más quieres? ¿Qué más me pediste? ¿Qué más esto? ¿Qué más lo otro? Como que si nosotros le dijimos a Dios, oye Dios, necesito esto, por favor, no quiero esto, y si es posible que sea para Él. Porque a veces así se porta el ser humano. Es que como Dios es bueno, mira nada más todo lo que me ha sucedido. Pues Dios es bueno aunque tú no lo veas. Dios es misericordioso aunque tú no lo creas. Dios es paciente aunque tú seas impaciente. Dice un salmo, pacientemente esperé en Jehová. Me oyó y me libró de todas mis maldades. Pacientemente. En la paciencia de Dios, en su paciencia, dice, salvaremos nuestras almas. Perdón. ¿El salmo? Ahorita se lo paso. Segunda de Pedro 3:9.
Segunda de Pedro 3:9. Dice así: el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjate bien lo que dice el Salmo, Pedro. Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno de nosotros vayamos a perecer. Entonces, cuando no recibimos las cosas, a veces pensamos que Dios no nos está escuchando, pero en realidad es que en su paciencia, Dios tiene un plan para ti y a mí. Salmo 40, verso 1, hermano Kenny. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces, mi amado, en su paciencia seremos salvos. Dios no nos ha pagado conforme a nuestras maldades. Antes ha sido bueno con nosotros, que a pesar de cómo somos, su bondad, su paciencia, su misericordia sigue extendiéndose, mi amado. Tenemos que reconocer que delante de Él nosotros no deberíamos de estar, pero por su misericordia, por su bondad, Él todavía nos tiene aquí. Y no ha sido algo que me haya ganado, es algo que Él me dio. Somos salvos por la pura gracia. Somos salvos porque Él decidió derramar de su misericordia. No somos perfectos, pero si confiamos en Dios, veremos que todas las cosas que Dios hace son buenas para ti y para mí. Ponte sobre tus pies, por favor. Cada día, mi amado, cada mañana, mírate en el espejo y puedes ver, observarte a ti mismo y decirle a ti mismo cuán bueno ha sido Dios para contigo. El Salmo 103 habla del alma. Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus maldades y que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. ¿Quién es? Es Dios. Todo esto es la bondad de Dios, no eres tú. No es lo perfecto, lo bueno que tú seas, es la bondad de Dios sobre ti. Y dice que todo esto es lo que Dios hace contigo. Y es su bondad. Es su bondad. Padre, te damos gracias. Porque no hay sacrificio, Señor, que yo pueda hacer para merecer tu misericordia. Porque no hay sacrificio, Señor, que yo pueda hacer para ganarme tu bondad. Porque no hay, Señor, no existe algo que yo pueda hacer para ganarme tu favor. Pero sí reconozco, Dios, que delante de ti he sido malo. Y que en tu misericordia, Señor, me has sostenido hoy. Y que no me has dado conforme
quiero darte gloria y honra a ti. Yo no merecía, Señor, tu salvación, pero tú no la diste. No merecíamos la bendición, pero tú no la diste. No merecíamos, Señor, ser salvos, ser restaurados, ser sanados, pero tú no lo diste. Y quiero agradecerte por eso. Y quiero reconocer delante de mis hermanos que si no fuera por ti, Señor, no estaría aquí. Gracias, Señor, porque yo sé que esta bondad y misericordia alcanzarán mis generaciones. Y yo les bendigo, Señor. Y yo espero que todo lo que tú hagas, Señor, sea para honrarte a ti. No soy bueno, pero tú has sido bueno para conmigo. Enséñame también a hacer misericordia. Enséñame también, Señor, a guiarte por tu bondad, a hacer justicia, a hacer las cosas correctas delante de ti. Porque no hay sacrificio que tú quieras. De lo que he recibido de ti, de tu gracia que he recibido, así quiero darle a los demás. Gracias, Jesús. Permite que mi vida yo ponga
Levanta tu mano derecha. Que el Señor te bendiga, tu mano. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que puedas ver la bondad de Dios en tu vida, en tus hijos, en tu trabajo, en todo lo que hagas. Que la misericordia de Dios se extienda sobre ti, tu matrimonio, tus hijos y tus generaciones. Que no se acorte la misericordia de Dios y que su paciencia sea para contigo todos los días de tu vida, porque con esa paciencia Dios te sostendrá a ti y a tus generaciones. En todo tiempo, en todo momento, agradece al Señor por tan maravilloso carácter que tiene para contigo. Porque no nos ha dado Dios, nos ha pagado Dios conforme a nuestras obras, pero sí nos ha mostrado cuánto nos ama, nos ha mostrado cuánto nos ama a través de su misericordia y de su paciencia. Gracias, Dios, porque no lo merecemos, pero gracias porque la obtenemos y porque la has derramado para con nosotros. Gracias, que el Señor te bendiga, mi amado.